Hola, mi nombre es Vanessa Dicaro, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes del área de radiología vascular del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano. En esta oportunidad quiero charlar con ustedes acerca de qué nos ofrece la angio-TC para el diagnóstico de la arteriopatía periférica. Como ustedes saben, la enfermedad arterial periférica es una patología que afecta al 12-14% de la población general y su prevalencia aumenta con la edad. Para evaluar los pacientes tenemos aquellas herramientas que nos aportan parámetros fisiológicos y que nos permiten valorar la presencia de estenosis leve, moderada o severa en los pacientes. Cuando nos encontramos con pacientes que tienen estenosis moderada o severa, se hace necesario el uso de otras herramientas vasculares no invasivas como son la angio-TC y la angio-RMI, con el objetivo de realizar una delineación anatómica y planificación terapéutica para poder realizar una correcta revascularización. Entonces, ¿por qué debemos elegir la angio-TC en aquellos pacientes que podemos realizar el estudio? Primero, que en los distintos estudios realizados podemos ver que para los segmentos evaluados, la tomografía nos permite detectar estenosis grado 3 y grado 4 con una sensibilidad del 99% y una especificidad del 98%. Y estos porcentajes incluso se elevan, por ejemplo, en el eje aortoilíaco, donde la sensibilidad es del 100% y la especificidad del 99%. Pero estos valores se mantienen a lo largo de los distintos segmentos de las arterias del miembro inferior. En este estudio podemos ver que el uso de la tomografía en lugar de la angiografía como herramienta inicial para el diagnóstico de pacientes con enfermedad arterial periférica nos provee la información suficiente como para realizar una decisión terapéutica y de esa manera también reducir los costos. En este otro trabajo vemos que la tomografía es una excelente herramienta en pacientes que tienen síntomas de enfermedad vascular periférica y los resultados ofrecen respuestas efectivas para guía terapéutica. Como vemos, cuando tenemos un paciente que tiene claudicación intermitente, podemos utilizar tanto la tomografía como la resonancia como la angiografía, pero a favor de la tomografía nos encontramos que tiene mayor disponibilidad, que es una técnica no invasiva y que tiene menor costo, por lo cual la hace una herramienta ideal para inicialmente estudiar al paciente. Entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar? Para eso debemos aplicar un protocolo que nos permita valorar todo el árbol vascular. En nuestro centro lo que hacemos es adquirir las imágenes desde el diafragma hasta el pie. De esa manera podemos evaluar eje aortoilíaco y los ejes femoropopliteos y vasos infrapatelares de ambos miembros inferiores. A la hora de analizar el estudio una vez adquirido, lo primero que tenemos que hacer es ajustar la ventana anatómica. ¿Esto por qué? Porque si prestamos atención en esta imagen, podríamos decir que tenemos una oclusión de ambas arterias femorales comunes por la presencia de groseras placas cálcicas. Pero si yo lo ajusto a una ventana vascular, vemos que en realidad la estenosis que presentan es más bien una estenosis moderada. Entonces siempre debemos ajustar la ventana anatómica para no sobreestimar el compromiso cálcico que tiene el vaso. Después podemos evaluar el paciente con distintas herramientas. El MPR es una de las herramientas que nos ofrece la TC, el MIP y el Volume Rendering o 3D. Cada una de ellas tiene características particulares que ofrecen ventajas y desventajas o que tienen fortalezas y debilidades para los análisis que nosotros necesitamos realizar, ya sea la valoración de un área, la valoración de una estenosis, tener una imagen global del vaso o valorar la pared o la luz. Entonces, debemos utilizar cada una de ellas o algunas más, otras menos, dependiendo de cuál sea el objetivo que tiene el estudio. Para ver algunas características que nos ofrecen, tenemos el MPR y el MPR curvo es la herramienta de mayor utilidad para la valoración del sistema vascular, porque tiene el plus que nos permite valorar los vasos sinuosos realizando una reconstrucción y ver todo ese vaso sinuoso en una sola imagen y de esa manera poder valorar la presencia de estenosis, de oclusiones o dilataciones en vasos que tienen trayectos sinuosos o en vasos que son rectos, pero que nos permiten valorar todo el eje en una sola imagen. Como estamos viendo en pantalla, tenemos la primera imagen un caso de oclusión de la femoral superficial, en la segunda una estenosis significativa de la arteria ilíaca externa, y en la tercera un aneurisma femoropopliteo trombosado, todos vasos de trayectos sinuosos excepto la arteria femoral superficial. El MIP es una técnica que
también la podemos utilizar, pero que tiene como desventaja que aquellos elementos de alta densidad pueden aún más intensificar su visualización. Entonces, una placa cálcica que genera una estenosis moderada nos puede hacer confundir y generar la visualización de una estenosis severa cuando en realidad no la tiene. Y en el caso de la presencia de elementos metálicos como un stent, nos va a permitir valorar que está permeable o no, pero no nos va a permitir evaluar la presencia de efectos de relleno de estenosis intrastent. Lo que sí tiene como ventaja la técnica de MIP es que nos va a permitir ver en los casos de oclusiones con mayor definición los vasos de colateralidad y los puntos de repermeabilización. El volume rendering o el 3D es una herramienta que nos permite tener una idea global del vaso y es el mayor aporte que hace. ¿Por qué? Porque no podemos valorar las estructuras como los stents y tampoco podemos evaluar la luz del vaso. O sea que este tipo de herramientas solo nos aportan la imagen global, pero no sirve para tomar una decisión porque no nos permite una valoración precisa del grado de estenosis, por ejemplo, sobre todo en aquellos casos que se deban a calcificaciones groseras. Acá vemos un paciente que tiene un stent a nivel de la femoral común. Esta es una reconstrucción 3D con ventana angiográfica y la única imagen que nos aporta es que se encuentra permeable. Ahora, cuando yo esta misma imagen la llevo a un MPR curvo, podemos ver que el paciente tiene una ligera hiperplasia miointimal que no genera una estenosis significativa, pero que requerirá control más adelante para valoración si eso se mantiene igual o crece. Entonces, como vemos, estas herramientas tienen distintas características, pero la que mayor utilidad da al aporte vascular o al análisis del sistema vascular es el MPR curvo. Comparen estas 4 imágenes, las que vemos con el BR simplemente que la arteria femoral superficial está permeable. Con el MPR curvo veríamos que está permeable, pero que tiene irregularidad de la luz por presencia de placas cálcicas que generan estenosis leve. Pero si a eso yo le aplico un MIP, esas estenosis o esas placas cálcicas se intensifican y parecen severas, y el BR-MIP no nos aporta mucho más que el BR. Entonces siempre para analizar el vaso y tomar una decisión hay que volver al MPR curvo o al volumen de la imagen. Ahora, una cosa a tener en cuenta en las reconstrucciones es la supresión ósea. Como ustedes ven, acá tenemos en la imagen B que la arteria tibial anterior, ambas tibiales anteriores están tapadas por el hueso. Cuando yo realizo supresión ósea en las reconstrucciones, nos pueden pasar esta imagen. Entonces, podemos confundir esto con una oclusión de ambas arterias tibiales anteriores. Si yo vuelvo al volumen del corte axial, puedo ver que las tibiales anteriores están permeables y que en realidad pasan muy próximas al hueso y son de pequeño calibre. Entonces cuando yo realizo la supresión ósea, eso me la suprime en conjunto y puede llevar al error diagnóstico de creer que están ocluidas. Entonces, ¿para qué vamos a aplicar todas estas herramientas? Para encontrar estenosis, oclusión y aneurisma y definir cada uno de ellos. Es decir, dónde están localizadas, qué longitud tienen, son únicas, son múltiples, cómo están los lechos distales. Y a partir de ahí poder realizar una planificación terapéutica. Acá tenemos el caso de una estenosis a nivel del segmento distal de la femoral superficial, donde vemos una estenosis de 88% por área, de 84% por diámetro. Una oclusión del eje aortoilíaco con una endoprótesis puesta, y la presencia de un aneurisma popliteo. Ahora, no es lo único que podemos valorar, también lo podemos utilizar la angio-TC para el seguimiento de aquellos pacientes que fueron sometidos a angioplastía con stent para valorar la luz de los stent y ver que se encuentre correctamente permeable. Incluso podemos hacer una navegación endovascular de los stents y ver las estenosis post-stent en aquellos pacientes que se hallen en seguimiento. Y también poder valorar la presencia de complicaciones. Por ejemplo, este paciente que presenta con un corte sagital y en una reconstrucción MIP la presencia de una fractura del stent confirmado después angiográficamente. Entonces, como vemos, la angio-TC es una herramienta fundamental para el manejo de los pacientes con enfermedad arterial periférica. Su uso depende de la disponibilidad y el conocimiento de sus aplicaciones, como así también de las características del paciente estudiado. La actualización constante permite mejorar el estudio del paciente e incorporar herramientas que aporten cada vez más información. Muchas gracias.